¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Económico. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a terminar o vamos a desarrollar la segunda parte de la crítica del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De todas maneras, al finalizar el programa, los invito a descargar los dos juegos de PowerPoint para que tengan una mejor visualización, porque seguramente lo que vamos a decir en esta entrega va a ser mucho menos de lo que vamos a proyectar en los respectivos flyers. Vamos a continuar con algo que habíamos interrumpido respecto de la cuestión que tiene que ver con el capítulo de derechos laborales. Pero antes quería señalar algo que había quedado en el tintero en la anterior entrega, que es que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 adolece de un serio problema de falta de dictamen jurídico previo. Y esto está específicamente establecido en el inciso E del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que todo acto administrativo de carácter general, como es este DNU, sí o sí, como cualquier otro acto administrativo, debe contar con el dictamen jurídico previo como elemento esencial para la validez del acto, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá tenemos otra causal de nulidad de este decreto de necesidad y urgencia. Y esto es así porque el mismo parece ser una especie de gran pieza jurídica que ha actuado como una suerte de coto de caza de lobbies, empresarios del sector mercantil, extractivo, financiero y etcétera, ¿verdad? Y eso luce claramente del mismo. Vamos ahora sí a continuar con el desarrollo de los institutos que tienen que ver con el derecho laboral. Estábamos con la Ley de Contrato de Trabajo 2744 de 1974, administración de Isabel Perón, y en esta Ley de Contrato de Trabajo se ha establecido un nuevo artículo que es el 245 bis, que establece el agravamiento indemnizatorio al 50% de la jubilación, de la indemnización ordinaria para aquellos casos de despido por discriminación en función de la nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. Y más tarde, en el siguiente párrafo, este artículo 245 bis dice que los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%. Vamos al capítulo referido a las convenciones colectivas de trabajo regidas por la 14250, y aquí sí tenemos un aspecto muy importante a resaltar, que es la derogación de la ultraactividad, o sea, la no aplicación a convenios colectivos de trabajos vencidos. Cuando estos hubieran vencido, no se aplican determinadas condiciones que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo que ha vencido. Entre ellos, por ejemplo, la actualización de las remuneraciones. En este sentido, el artículo 6 de la 14250 es sustituido y dice básicamente que vencido la convención colectiva de trabajo, solamente se mantendrán subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo. Y más tarde dice, el resto de las cláusulas podrán mantener su vigencia solo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego, también legisla sobre las asociaciones sindicales que se regulan por la Ley 23.551 e incorpora un artículo 20 ter sobre acciones prohibidas a la asociación sindical. Revertidas estas acciones como infracciones muy graves, tales como, por ejemplo, afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, o también el bloqueo o tomar un establecimiento, o también aquellos referidos a daños en personas o en cosas. Vamos al capítulo de los viajantes de comercio, que estaban legislados por la Ley 14.546, que ha quedado derogada. Y los derechos individuales de aquellos trabajadores que se encuentren actualmente alcanzados por este régimen, que se deroga, se mantienen, y las nuevas contrataciones se harán de acuerdo a las normas generales, contratos individuales y convenios colectivos que resulten aplicables. Vamos ahora al capítulo de comercio exterior. Lo más importante de esto es la derogación de algunos artículos del Código Aduanero. Por eso vamos al Código Aduanero, que está legislado por la Ley 22.415, Administración Jorge Rafael Videla, Ministro de Economía Martínez de Hoz. Y en primer lugar vemos la derogación de los artículos 42, 43, 44, 45 y 46, que se refiere a la limitación
y requisitos en el registro de despachantes de aduana, suspensión, eliminación y reinscripción de dicho registro. Eso es un aspecto de tipo registral y un pequeño comentario. Aparentemente todo lo que es regulación también apunta a toda eliminación de registro o asentamiento de profesiones, actividades o calidades de los productos o servicios que se comercializan, ¿verdad? También el artículo 104 del decreto 70 deroga los artículos 55 y 56 del Código Aduanero, en el que elimina el libro rubricado de registro de los despachantes de aduana. Por ejemplo, en él mismo se establecían operaciones, obligaciones tributarias, etc. O sea que este tipo de eliminación de registro compromete seriamente a la transparencia del trabajo del despachante, porque fíjense que, por ejemplo, este libro se registraban las operaciones y también las obligaciones tributarias. También deroga el artículo 93 del Código Aduanero referido a la inscripción provisoria de comerciantes al registro de importadores y exportadores. Más tarde también deroga los artículos 95 a 99, ambos inclusive, y 107. Estos artículos se refieren a la eliminación lisa y llana de procedimientos y requisitos para la solicitud de inscripción en el registro de importadores y exportadores. Elimina las causales de cancelación del registro, esto es grave. Elimina las causales de cancelación de registro por delitos, quiebras, etc. O sea que una persona que puede tener algún antecedente penal o delito o quiebra, tranquilamente elimina las causales de reinscripción. Elimina requisitos para la reinscripción. Elimina para el Estado, en sus distintos niveles y dependencias, la exención de ciertos requisitos para el registro. También se derogan los artículos 613 a 620, ambos inclusive, y también 622, 623, 632 y 633, en el que elimina las prohibiciones para la importación y exportación para el consumo por motivos económicos y la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para establecerlas de manera transitoria. También elimina o deroga los artículos 663, 665 y 666, en donde se elimina la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de establecer derechos de importación específicos. También deroga los artículos 673 a 686, ambos inclusives, en el que elimina la facultad del Poder Ejecutivo para establecer impuestos de equiparación de precios. Esto ocurre cuando existen maniobras dolosas o de connivencia en donde se establece un valor de importación menor, facultaba a la aduana para establecer un precio de equiparación para calcular el derecho de estadística o los derechos de importación, por ejemplo, ¿no? Fíjense que todas estas medidas redundan a favor de una liberalización del comercio y una mayor transparencia, pero en definitiva, en algunos casos y en la práctica, estos efectos no serían los esperados. El título 6 del decreto 70 se refiere a la bioeconomía y está regulado en los artículos 154 a 163 del decreto. Y establece una serie de derogaciones, las cuales tenemos, en primer lugar, la derogación de la ley 26737 del año 2011, que es la llamada ley de tierras. Y esto sí es algo que preocupa realmente, porque, por ejemplo, el artículo 8 de la ley de tierras 26737 establecía en el 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros. Decía además que dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o entidad administrativa, equivalente en que esté situado el inmueble rural. O sea que a partir de ahora esto está vigente, más allá de alguna medida cautelar que pueda surtir efectos, hoy en día cualquier extranjero puede tomar la titularidad de tierras más allá de lo que establece esta norma que ha quedado derogada. La ley 18.600 ha quedado también derogada, que es del año 1970, que establece requisitos y regulación al contrato de elaboración de vinos por cuenta de terceros, a maquila o por cuenta exclusiva del viñatero. También deroga la ley 18.770 de 1970, que establece regímenes de entrega de azúcar para consumo de mercado interno. Esta es una típica medida administrativa que seguramente podría afectar los precios internos de la compraventa de azúcar. También deroga la ley 18.905 del año 1971 respecto a la política nacional vitivinícola. También deroga la ley 21.608, acá tenemos un fuerte componente antiindustrial del decreto, esta norma 21.608 de 1977, que establece la promoción industrial, promueve la expansión de la capacidad industrial del país.
También deroga la ley 22.667 del año 1982 de reconversión vitivinícola, o sea, afecta a la industria vitivinícola. A partir de la vendimia de 1983, la autoridad de aplicación fijará para cada año el cupo nacional de producción de vino. También deroga la ley 27.114 del año 2015 sobre la erradicación y creación de establecimientos de envasado en origen de yerba mate o ILEX en la región productora. También deroga la ley 12.916 del año 1947 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura con sede en San Juan. Se deroga la ley 18.859 de 1970 de Sanidad Animal referida al envase para productos destinados a la alimentación de ganado. Otra ley que se deroga y que da una pauta clara del sesgo antiindustrial del decreto es la derogación de la ley 19.990 de 1972 que se refiere a la industria algodonera. Y en la misma establecía una política integral para el algodón, la base para la ejecución de una política integral para este producto. Saltamos al capítulo referido al Instituto Nacional de la Yerba Mate, Ley 25.564, en donde el DNU infiere una impronta liberal al sector, en donde se refiere a la necesidad de dar cierto carácter competitivo a la industria. Entre ellas, el artículo 165 del decreto derogan ciertas funciones del Instituto de la Yerba Mate. Por ejemplo, el de crear registros para la identificación de la producción, elaboración, industrialización, comercialización de la yerba mate y obliga a los productores, elaboradores, acopiadores, molineros, fraccionadores, importadores, exportadores y cualquier otro participante de la cadena de negocio de la yerba mate y derivados a inscribirse. O sea, esta es una norma que pretende dar, entre comillas, transparencia al eliminar este tipo de registros. También deroga la función del instituto relacionada con la promoción de distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en cualquier y sobre todo también en particular a las cooperativas yerbateras en las zonas productoras. Esto de la eliminación de la promoción de ciertas formas asociativas también en principio suena como algo transparente y liberal, pero en los hechos esto se redundará en una mayor concentración del negocio. Y también se deroga la función del Instituto de la Yerba Mate para acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes el precio de la materia prima. O sea, esto redunda en una mayor elevación de precios y eventualmente la cartelización del producto, sobre todo cuando este es un insumo básico de los consumos de las familias a nivel interno. También deroga los artículos 22 y 24, el artículo 22 dice que todos los fondos del Instituto de la Yerba Mate serán de propiedad del mencionado instituto y no podrán ser en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro Nacional. Los fondos del Instituto Nacional de la Yerba Mate serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del instituto. Quiere decir que ahora, si el instituto tiene algún excedente, el Tesoro puede apropiárselos. Y eventualmente los fondos que tenga el instituto ya no solamente podrán ser utilizados por el instituto, sino también por el Tesoro. El artículo 24, que también se elimina, establece que los fondos asignados a gastos administrativos no podrán superar el 5% de los gastos totales del instituto. Saltamos ahora a los títulos 7 y 8. El título 7 es el de minería, que está regulado por los artículos 169 a 170 del decreto, y el de energía por los artículos 171 a 175 del decreto. Todos ellos contienen derogaciones. Las vamos a analizar a continuación en el cuadro que vamos a proyectar. En primer lugar, se deroga la Ley 24.523 del año 1995, que crea el Sistema Nacional de Comercio Minero. Deroga la Ley 24.695 del año 1996, que crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos. Elimina el Decreto 1060 del 2000. Obviamente esto afecta al abastecimiento y redunda también en la concentración en el mercado. Este decreto establecía plazos máximos de duración para los contratos de abastecimiento exclusivo de combustibles, que se celebren entre compañías petroleras y o proveedoras de combustibles y quienes explotan estaciones de servicios.
y también establecía un porcentaje de participación de las compañías petroleras y o proveedoras de combustibles como propietarias y u operadoras del total de la red de estaciones de servicio que comercializan las marcas que sean de su propiedad. O sea, esto redunda en la cartelización, elevación de precios y una concentración en el mercado de este tipo de producción y distribución de productos. También deroga el decreto 1491 del 2002. Esto también afecta a la especificación de los productos que finalmente se exporten. Dispónese que los contratos de exportación por potencia firme y eléctrica no se encuentran alcanzados por el decreto 2014 del año 2002. También elimina el decreto 634 del 2003. Esto también afecta al suministro de energía eléctrica porque deroga las ampliaciones de transporte de energía eléctrica en alta tensión por distribución troncal. Deroga la ley 25822 del año 2003, esto también afecta al suministro de energía eléctrica porque deroga el plan de transporte eléctrico. También deroga el decreto 311 del 2006, que también afecta los precios de la energía eléctrica, porque el mismo decreto aprueba el otorgamiento de préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al Fondo Unificado destinados al pago de las obligaciones exigibles por las funciones de este fondo y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el mercado eléctrico mayorista o MEM. Complementario a esto, el siguiente capítulo se refiere al régimen de fomento de la generación a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica, Ley 27424. Entre otros aspectos, deroga los artículos 16 a 37 de la Ley 27424, en cuanto se refieren a la creación y regulación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Energía de la Generación Distribuida, y también establece determinados beneficios promocionales y régimen de fomento de la industria nacional. Todo esto ha sido derogado. El artículo 177 de esta ley, 27424, facúltase a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a redeterminar la estructura de subsidios vigente para la energía eléctrica y el gas natural, y también considerar principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en forma individual o conjunta. A continuación saltamos a la política aerocomercial, que el decreto de necesidad y urgencia 70 del 23 lo regula entre los artículos 178 a 180. Esencialmente deroga las normas que a continuación vamos a ver en el siguiente cuadro. En primer lugar, deroga el decreto ley 12.507 del año 1956, en el que se refiere a la política nacional aeronáutica. La misma ha quedado derogada. Esta política nacional aeronáutica, de acuerdo a este decreto ley 12.507, regulaba todo aquello referido al transporte aéreo, espacio aéreo, soberanía sobre el espacio aéreo, trabajo aéreo, aeródromos, servicios de protección al vuelo, tasa de servicios aeronáuticos, y adoptaba también como política nacional en materia de aeronáutica una determinada serie de normas que se refieren a la plena vigencia y exclusiva vigencia de la soberanía en la República Argentina del espacio aéreo existente sobre su territorio y aguas jurisdiccionales. También deroga la Ley 19.030 del año 1971, que se refiere a normas de aplicación para la prestación de servicios. También deroga el decreto 1654 del 2002, que declara el estado de emergencia del transporte aéreo comercial en todo el territorio nacional de la Argentina por operaciones nacionales. Saltamos ahora al Código Aeronáutico, que se regula por la Ley 17.285. En este sentido, sustituye el artículo 109 de la Ley 17.285, en donde dice que las tarifas son libremente dispuestas por las empresas y sin ninguna restricción. Obviamente acá tenemos una nueva liberalización del transporte aerocomercial, lo cual, si bien puede ocurrir una competencia, pero también puede llevar a la cartelización, tal como por ejemplo vemos en el mercado de las prepagas, como más o menos vamos a ver dentro de unos minutos. También se deroga
la sección E, transporte de carga postal, artículos 125, 126 y 127, lo cual es razonable porque estamos en la época de Internet y esto regulaba todo el tema de transporte de correspondencia en papel, ¿verdad? También incorpora al Código Aeronáutico el artículo 128 bis que dice que el Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante una política de aviación civil tendiente a fomentar la libertad de mercado. Fomentará entre los operadores aerocomerciales, nacionales y extranjeros, el libre acceso recíproco a los mercados aerocomerciales y la conectividad internacional y de cabotaje. Finalmente, esto está en línea con la política de cielos libres que adopta este decreto, lo cual va a redundar en un serio perjuicio a nuestras aerolíneas de bandera. A manera de complemento, se sustituye el artículo 125 del Código Aeronáutico por el siguiente, en el que las empresas extranjeras podrán realizar servicios de transporte aéreo internacional, conforme a los principios de libertad de mercado y o los acuerdos bilaterales o multilaterales suscriptos. También, en este orden de ideas y de negocios, se produce el rescate de aerolíneas argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional, Ley 26.412 del año 2008. En este sentido, se sustituye el artículo 4 de la Ley 26.412, en donde, de acuerdo a la actual redacción, autorízase la cesión parcial o total del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el programa de propiedad participada. En prieta síntesis, lo que se hace es transferir el paquete accionario de estas empresas a los trabajadores a través de este programa, el cual, el programa de propiedad participada, tiene un mal recuerdo durante la reforma Dromi, en la época de la administración Menem, porque estos programas en muchos casos no se cumplieron. También deroga el artículo 9 de la Ley 26.412, el cual establecía que en ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma. O sea que directamente ya el Estado hace un abandono del negocio aerocomercial, porque él mismo cede toda mayoría accionaria de la sociedad, su capacidad de decisión y el derecho de veto de las decisiones de la empresa. Saltamos a Utilidad Pública de Aerolíneas Argentinas, ley número 26.466. El decreto sustituye el artículo 5 de esta ley y queda redactado de la manera siguiente. Se autoriza la cesión total o parcial de las acciones a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, Sociedad Anónima y de sus empresas controladas. Entre paréntesis, Optar Sociedad Anónima, Jetpack Sociedad Anónima, Aerohandling Sociedad Anónima, de conformidad con el programa de propiedad participada. Hago remisión a los comentarios que hice respecto de la derogación del artículo 9, ¿no? Saltamos al capítulo Justicia. Y en el mismo debemos destacar esencialmente las modificaciones al actual Código Civil y Comercial de la Nación, y este es un aspecto muy importante y que está vigente, que es la modificación de los artículos 765 y 766. Hasta su derogación, el artículo 765 decía que si una persona había celebrado un contrato, por ejemplo, en una moneda, por ejemplo, dólares, eso era una obligación de dar cosas. Por lo tanto, en el caso de algún imprevisto, podía ser sustituido por dar una determinada cantidad de pesos que equivalieran a esa cosa que se había comprometido. O sea que si yo tenía un contrato en dólares y había un imprevisto, yo podía dar la cantidad de pesos equivalente a esas cosas que yo había contratado, o esos dólares que yo había contratado. Y acá tenemos un grave problema porque se sustituyó el artículo 765 del Código Civil y Comercial y dice en su actual redacción que el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. O sea, no hay sustitución. O sea, si yo celebré un contrato en dólares, debo pagarlo en dólares. Y ni aún judicialmente puedo lograr sustituir esa obligación en dar suma de pesos. Esto es reforzado por el artículo 766 en su actual redacción, de acuerdo a este decreto, en donde dice
que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República Argentina como si no lo tiene. Por ejemplo, una obligación pactada en dólares o en francos suizos. Vamos a algo muy importante respecto a la gente que alquila, que es la referida a la locación de inmuebles. Existen una serie de modificaciones al Instituto de la Locación de Inmuebles, pero me quedo con estas dos. La primera, la que sustituye el artículo 1198 del Código Civil y Comercial, que dice que el plazo de la locación será el que las partes hayan establecido libremente. Y dice, en caso en que no se haya establecido plazo, establece tres casuísticas. Uno, en los casos de locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado. El segundo, que es en donde está la mayoría de los casos, en los contratos de locación con destino a vivienda permanente con o sin inmuebles será de 2 años y 3 para los restantes destinos, por ejemplo el comercial, será de 3 años. Por lo tanto, hoy en día las partes pueden libremente establecer los plazos y si no hubiera plazos será de acuerdo a la casuística que acabo de describir. También se sustituyó el artículo 1199 del Código Civil y Comercial, en donde también dice que la moneda en pago y su actualización será libre, o sea, puede establecerse contratos en moneda de curso legal o moneda extranjera. Y también los plazos de actualización pueden establecer también con gran liberalidad. Dice, las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres con cualquier índice. También hay un artículo interesante que se ha sustituido, que es el 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de la resolución anticipada. En su actual texto, el artículo 1221 dice que el locatario podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Esta es una penalidad que va a sufrir el locatario para el caso que quiera rescindir el contrato antes de tiempo. Por lo tanto, y esto es importante aclararlo, tiene una penalidad que es el 10% del resto del contrato, desde la notificación hasta la finalización pactada en el mismo. Vamos al capítulo de salud y este es muy importante, sobre todo para aquella gente que tiene prepagas. En primer lugar, el artículo 264 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 deroga la Ley 27113 del año 2015, que era la que declaraba de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Por tanto, acá hay un fuerte sesgo antiindustrial en el sector. A continuación también se deroga el decreto 743 del año 22, que establece que a partir del 1 de febrero del 23 y por el plazo de 18 meses, el incremento del valor de las cuotas tendrá un tope máximo, que ahí lo establece, ¿no es cierto? Saltamos al capítulo referido a la utilización de medicamentos por su nombre genérico, que es la ley 25649, y ahí básicamente lo que podemos decir es que se sustituye el artículo 2 de la ley 25649 en el que faculta a los profesionales a recetar medicamentos genéricos. Esto ha generado un fuerte lobby por parte de los grandes laboratorios que han tratado de revertir esta situación o pretenden hacerlo. Por lo tanto, esta legislación hasta podemos considerarla que no es pacífica porque los grandes laboratorios lo que pretenden a través de sus agentes de propagandas médicas y de los profesionales que recetan es que receten el específico. Luego saltamos al marco regulatorio de la medicina prepaga. Esto es importante. Ley 26682. Y esto explica por qué aumentaron las cuotas de las medicinas prepagas o de la cuota médico-asistencial. Porque la liberalización en un mercado que no es perfecto no necesariamente genera la competencia y la baja de precios. Muchas veces generan cartelización y que los precios aumenten. Es por eso que el gobierno ha revertido esta medida y ha generado una suerte de acuerdos para que retrotraigan los precios y a su vez devuelvan a sus prestatarios lo que se les ha cobrado de más. Inclusive se ha judicializado este tema, ¿no es cierto? En este sentido, el artículo 267 del decreto deroga
los artículos 5, inciso G y M, y los artículos 6, 18, 19, 25, inciso A, y 27 de la Ley 26.682. Lo vamos a ver en detalles. En primer lugar, el artículo 5 se refería a objetivos y funciones de la autoridad de aplicación, que podría ser Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, o la superintendencia correspondiente. Y él mismo establecía que la autoridad de aplicación podía autorizar y revisar valores de las cuotas y sus modificaciones. O sea que ahora ya no puede autorizar o revisar el valor de las cuotas. Y el inciso M decía transferir en caso de quiebra, cierre o cesación la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores. Esto ya no lo puede hacer más. Vamos a hacer una breve pausa y nos dedicaremos a las restantes normas que se derogaron en materia de medicina prepaga. Especialmente vamos a comenzar con el artículo 6. Espérenos un ratito y ya volvemos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. ¿Cómo están? Continuamos con el análisis del decreto de necesidad de urgencia 70/23, no sin antes advertir que, como ustedes se darán cuenta, tanto respecto de lo dicho en el anterior programa como lo que estamos desarrollando en la actualidad, la cantidad de institutos y normas que se derogan o modifican son muchísimas. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer es estos PowerPoint que tratan de resumir todo lo que ha tocado las normativas y los institutos respectivos. Sin dejar de mencionar que lo que estoy diciendo in voce es muy breve respecto de lo que está desarrollado en estos PowerPoint. Por lo tanto, lo que usted puede hacer es detener el programa, detenerse en el PowerPoint, leerlo detenidamente o eventualmente fotografiarlo o eventualmente también ir a la norma correspondiente que usted la puede encontrar en páginas como Infoleg, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá simplemente hacemos un resumen. Y reitero, después tendrá a su disposición los dos PowerPoint, el del programa anterior y el de respecto a todo el desarrollo del decreto de necesidad de urgencia 70/23. Sin dejar de mencionar, modestia aparte, que este es uno de los únicos programas, y creo que debe ser el único, que ha desarrollado un análisis pormenorizado de este decreto de necesidad y urgencia, desde su primer artículo hasta el último. Continuamos entonces con el marco regulatorio de la medicina prepaga, regulado por la Ley 26.682, y estábamos diciendo que el decreto de necesidad de urgencia 70/23 en su artículo 267 derogó, entre otros, el artículo 6, 18, 19, 25 inciso A y 27 de la Ley 26.682. El artículo 6 derogado hablaba de una comisión permanente que articularía las funciones fijadas en la presente ley. O sea, es otra norma que también tiende a eliminar al Estado como agente regulador del sistema. El artículo 18
Hablaba de los aranceles. Dice, la autoridad de aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios. Esto ya no corre más. Por lo tanto, no hay regulación y los precios pueden fijarse libremente con las consecuencias que ya dijimos. También el artículo 19 elimina los modelos de contrato entre los sujetos comprendidos y que regulan o que son prestatores y prestatarios de este tipo de servicios. Se sustituye el artículo 17 de la Ley 26.682 referido a cuotas de planes, en donde establece, y esto es muy importante para adultos mayores, autoriza aranceles diferenciales para los planes prestacionales al momento de su contratación según franjas etarias, más edad, con una variación máxima de 3 veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. O sea, esto, en resumidas cuentas, es un aumento para la gente que son adultos mayores o eventualmente también para cierta gente que tenga determinadas enfermedades. Es una suerte de echarte del sistema, para que te vayas al sistema público. El siguiente capítulo se refiere, y esto lo veo positivo, a las recetas electrónicas o digitales. Ley 27.553. Dice que estas recetas podrán ser redactadas y firmadas a través de plataformas electrónicas habilitadas a tal fin. Y complementando esta medida, también se modifica la Ley de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración, regida por la Ley 17.132, en donde el artículo 310 del decreto sustituye el artículo sustituye el inciso séptimo del artículo 19 de la Ley 17.132, en el que se permite a los profesionales prescribir o certificar en recetas cargadas en formularios electrónicos o digitales. Vamos ahora a la reglamentación del derecho de opción a cambio establecido por el decreto 504 de 1998. El artículo 311 del decreto sustituye el artículo 13 del decreto 504 y dice: los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección del agente de seguro de la Ley 23.661. O sea, puede elegir tranquilamente cualquier prestador médico. Y también dice que deberán permanecer en dicho prestador por un tiempo mínimo de 1 año. Vamos ahora al régimen legal de ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de las farmacias, droguerías y herboristerías, que es la Ley 17.565. Y acá sí vemos importantes novedades, también poco conocidas en el métier farmacéutico, y que si esto llega a permanecer al prestatario de este tipo de servicios, en herboristerías y en farmacias, se va a encontrar con algunas sorpresas. En primer lugar, el artículo 319 del decreto 70 del 23 deroga los artículos 13, 20, 27, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 17.565. Vamos a ver cada uno de ellos. El artículo 13 decía que no se iba a autorizar la instalación de casas o talleres de ópticas en las farmacias. Quiere decir que a partir de ahora, si esto está vigente y permanece vigente, usted puede entrar a una farmacia y encargar sus anteojos o talleres de óptica. Es un poco una mezcla de un montón de cosas. Esto lo podemos ver en la práctica y empíricamente acá en Capital Federal, donde tenemos grandes empresas que son grandes farmacias, en donde usted se puede comprar desde un medicamento oncológico o recetado hasta una película o un chocolatín, o cremas o cualquier tipo de producto, hasta libros se pueden comprar, ¿no es cierto? Esto afecta también la especificidad del sector farmacéutico, en donde detrás de una farmacia tiene que haber un profesional que ha estudiado y que debe ser un verdadero auxiliar de la medicina. Estableciendo estos negocios, supermercados en donde usted puede comprar un medicamento recetado o también una película o un chocolatín, desvirtúa la finalidad del servicio farmacéutico, ¿verdad? El artículo 20, que se deroga, dice, o decía, mejor dicho, que los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo
título de médico u odontólogo deberán optar ante la autoridad sanitaria por el ejercicio de una u otra de esas profesiones, no pudiendo ejercerlas simultáneamente. Vale decir que ahora un farmacéutico que tenga título de médico u odontólogo podrá ejercer cualquiera de esas profesiones. No hay ningún problema. Y viene algo más ahora. El siguiente párrafo de este artículo dice, o decía, los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo el título de bioquímico no podrán ser a la vez directores técnicos de una farmacia y directores técnicos de un laboratorio de análisis clínicos. Por lo tanto, a partir de ahora, un farmacéutico que tenga título de bioquímico puede ser director técnico de la farmacia y a su vez puede ser director técnico de un laboratorio de análisis clínico. Este artículo 20 también decía, queda prohibido el establecimiento de consultorios médicos u odontológicos en el local de una farmacia o anexado a la misma. Por lo tanto, a partir de ahora, en una farmacia podemos encontrar un consultorio médico y también un consultorio odontológico en el local de la misma farmacia o anexado a la misma. Si esto lo complementamos con la norma anterior, si un farmacéutico es a su vez médico u odontólogo, puede tener dentro de la farmacia un consultorio en el que a usted le puede arreglar la muela y también tratarlo de algún problema que usted tenga de salud. Y también hasta probablemente hacer el análisis químico. Toda una gran mezcolanza que realmente impacta, sorprende y no se entiende. El artículo 27, que se deroga, dice que cuando las ausencias del director técnico excedan las 24 horas, las mismas se considerarán ausencias temporarias y deberán dejar su reemplazo a otro profesional farmacéutico. El negocio de la farmacia no es un negocio en sí, usted está vendiendo un específico como auxiliar de la medicina, por lo tanto detrás de la venta de un medicamento está la responsabilidad de un auxiliar de la medicina como es el director técnico de una farmacia. Por lo tanto, siempre tiene que haber un profesional en el expendio del medicamento, o por lo menos en teoría debería ser así. Y esta norma establecía esa precaución, cuando decía que las ausencias del director técnico, si exceden las 24 horas, se consideran ausencias temporarias y deberán dejar en su reemplazo a otro profesional farmacéutico. Bueno, esto ha quedado derogado. Y finalmente llegamos a las herboristerías. Y acá sí, sorprendentemente, veamos una gran liberalización de un comercio que tiene que ver con la salud. Se deroga el artículo 41. Y el artículo 41 decía, o se refería, que respecto a la habilitación previa de la autoridad, decía, toda persona que desee instalar una herboristería o depósito de hierbas medicinales deberá obtener la habilitación previa de la autoridad sanitaria, o sea, la Secretaría o Ministerio de Salud, acreditando los requisitos que se reglamenten. O sea, que ya no es necesario que una persona que quiera abrir una herboristería o depósito de hierbas medicinales obtener la habilitación por parte de la autoridad de aplicación. Insólito. El artículo 42 dice que las herboristerías deberán ser dirigidas por un director técnico. Esto ya no rige más. Hoy en día las herboristerías pueden ser dirigidas por cualquier persona, por mí, por ejemplo. El artículo 43 decía, los anuncios o propagandas que realicen las herboristerías deberán ser previamente autorizados por la autoridad sanitaria. Esto ya no rige más. O sea, todo anuncio o propaganda pueden ser llevadas al público sin autorización ni revisión ninguna. Artículo 44 decía que en las herboristerías deberá llevarse un libro de inspecciones habilitado por la autoridad sanitaria. Esto ya no rige más. La autoridad sanitaria está facultada para proceder al retiro de muestras a los efectos de su identificación y control de pureza. Esto ya no rige más. Es insólito, o sea que la autoridad de aplicación ya no está facultada para retirar muestras a los efectos de su identificación o control de pureza. Y estamos hablando de la medicina referida a los elementos que expende una herboristería. Vamos ahora a lo que se refiere a comunicación. La llamada Ley de Medios. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley número 26.522. Existen un sinnúmero de modificaciones
que se establece esta ley, yo me quedo con estas pocas, que resumo en 2 párrafos. La primera, elimina las restricciones de titularidad de medios de nivel local y nacional. O sea que antes existían una serie de limitaciones de un prestador de servicios, tanto a nivel local por un lado y a nivel nacional por otro. Esa eliminación queda sin efecto. Y también elimina restricciones en cuanto a ningún caso la suma total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario podrá exceder las 4 licencias. O sea, establece el límite de estas 4 licencias para estos casos. Vamos a la Ley de Deportes, Ley 20.655. En esto me quedo con, esencialmente, el artículo 19 bis, que queda sustituido y dice que antes las entidades deportivas, como bien lo señala el inciso A, tenía que estar en cabeza de personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil, o sea, eran asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero ahora se han agregado a las sociedades anónimas deportivas. El inciso B de este artículo 19 bis dicen que se considerarán asociaciones civiles deportivas a las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la sección 5ª de la Ley de Sociedades Comerciales. O sea, esto da pie a que, por lo menos en forma optativa y por ahora, los clubes de fútbol, por ejemplo, o cualquier entidad deportiva, se organicen bajo la forma de empresas comerciales, sociedades anónimas. Vamos al capítulo de turismo. Y acá sí tenemos una gran liberalización del sistema. En este título 10 del decreto se derogan las leyes que vamos a ver en el siguiente cuadro, que son 3. En primer lugar, se deroga la Ley 18.828 de 1970, que establece la regulación de todos los establecimientos comerciales que se refieran a la actividad turística. O sea que ya cualquier persona puede hacer cualquier cosa, está fuera de toda regulación porque esta ley ha sido derogada y acá viene lo peor. La ley 18.829 también ha sido derogada, es una ley de 1970 que se refiere a los agentes de viaje y a la reglamentación de la actividad de los agentes de viaje. Quiere decir que hoy en día pueden haber agencias de viaje, seguramente hay muchas agencias de viaje a lo largo del país o en Capital Federal. Sin embargo, su marco regulatorio, paradojalmente, ha sido derogado. Y finalmente, tenemos la derogación de la Ley 26.356 del año 2008, que era una medida que regula los sistemas turísticos de tiempo compartido, insólito. O sea que hay negocios de turismo por tiempo compartido, pero los mismos, en su regulación, han quedado derogados. Hemos llegado al final de el análisis del decreto 70/23. La tarea ha sido ardua, ya le digo que usted puede consultar los distintos PowerPoint que vamos a publicar, pero principalmente y a manera de conclusión podemos decir que este decreto, por un lado, ha generado una gran desregulación presentada así pomposamente, pero que en mercados concentrados o con una mala competencia puede llegar a generar la concentración de los mismos, la elevación de los precios por cartelización. Es una norma que conjuntamente con la ley de bases, que ha tenido recientemente una media sanción en la Cámara de Diputados y que seguramente los detalles y pormenores, cuando ésta quede ya plasmada, o por ahí no, la vamos a comentar en una futura entrega de este programa. Pero lo que quiero decir es que toda esta batería, este plexo normativo, tiende a generar concentración económica, una deliberada política industrial, una política esencialmente extractivista, primario exportadora, y una fuerte reversión de inveteradas conquistas laborales. Y obviamente también esta desregulación va en detrimento del sector trabajador y del sector de consumidores, jubilados, pensionados, etc. Básicamente es la conclusión que podemos llevar a lo que se refiere a esta norma. Y
A manera de adelanto, sabemos que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados la llamada ley ómnibus, ¿no es cierto? La ley de bases. Vamos a hacer una serie de comentarios muy breves para más o menos adelantar la misma. Esto no va a ser lo que en definitiva va a quedar. Va a tener tratamiento, ya está teniendo tratamiento parlamentario en el Honorable Senado de la Nación. Todavía se está discutiendo si la misma se va a aprobar o no. Es una incógnita. Aparentemente la votación está muy reñida. Hay algún riesgo de empate. Obviamente, si hay empate no habrá ningún problema porque será desempatado por la señora vicepresidenta de la Nación, que es del oficialismo. Y obviamente hay una gran incógnita, no tanto ya por ahí por la posible aprobación por parte del Senado, por lo tanto la ley de base será ley, sino también cómo van a quedar los artículos en la votación en particular, sobre todo en lo que se refiere a las facultades extraordinarias hacia el presidente, las empresas a ser privatizadas o el problema de la legislación laboral. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre la ley ómnibus, ¿no es cierto? En primer lugar, podemos decir que en cuanto a la reforma laboral, tenemos una contradicción. Por un lado tenemos el decreto 70 que ha legislado sobre materia laboral, pero también tenemos que en materia laboral también ha legislado esta ley de bases, ¿no? Y en cuanto a la legislación laboral tenemos que el periodo de prueba se ha extendido de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, se ha extendido a 8 meses el periodo de prueba para pymes y a 8 meses para pymes de 6 a 99 trabajadores y de 1 año para mini pymes de hasta 5 trabajadores. Esto en realidad redunda en una mayor flexibilidad laboral, una mayor precarización del trabajo, porque antes el periodo de prueba era de 3 meses. ¿Te contrato o no te contrato? Hoy en día yo lo puedo alargar, lo cual genera una mayor inestabilidad o imprecisión de la relación laboral por parte del trabajador, lo cual redunda en una mayor precarización laboral. Por otro lado, la ley de bases, con la media sanción, ha derogado el sistema de multas que nosotros también habíamos dicho que era bastante razonable cuando comentamos en el anterior programa la eliminación de las multas que se establecía, entre otras, por la ley 24.013. Y la derogación de multas también acá la tenemos para aquellas empresas que tengan trabajadores mal o no registrados, para desincentivar los juicios laborales. Pero, sin embargo, la ley nada dice o nada regula respecto del reemplazo del sistema de multas por una eficiente gestión del Estado como policía del trabajo, policía laboral. En cuanto a las indemnizaciones, se propone un fondo de cese laboral optativo del 8% de las remuneraciones, o fondo de desempleo como el que rige para los obreros de la construcción, lo cual augura, anticipamos desde acá, un gran negocio para los bancos, que son los receptores de ese capital que eventualmente oficiará como fondo indemnizatorio. Y como dicho fondo es financiado por los mismos trabajadores, no se vislumbra una caída de los costos laborales. Vuelve el impuesto a las ganancias. Habíamos dicho que la reforma efectuada por el ministro de Economía Massa había sacado de la tributación a cerca de 600.000 contribuyentes del impuesto y había sido reemplazado para el periodo fiscal anterior y para este en curso por un impuesto cedular que solamente alcanzaba a una masa de 88.000 contribuyentes de altas rentas. Hoy en día se pretende reincorporar, calculo yo que más de 600.000 trabajadores, al nuevo impuesto a las ganancias que conserva su estructura tradicional de impuesto progresivo. El nuevo impuesto a las ganancias para los trabajadores tendrá un mínimo no imponible de 1.800.000 para los trabajadores solteros y 2.200.000 para los casados con hijos. Y se insiste en una reforma que vuelve a tener o insistir en un sesgo regresivo. Se insiste en una estructura regresiva del impuesto sobre los bienes personales a lo largo de los próximos años, bajando la alícuota para los contribuyentes de este impuesto, que son generalmente los que tienen patrimonio o muy alto patrimonio. Y obviamente se establece un nuevo blanqueo por activo de hasta $100.000. Sobre dicho monto no se abona impuesto y para los que superen ese monto habrá descuentos progresivos del 5, 10 y 15% de acuerdo a cómo
vaya ingresando el contribuyente al mismo. En cuanto a las privatizaciones, se achicó la lista de empresas a ser privatizadas y más o menos este PRODE quedó así. Establece una nueva lista de empresas a privatizar, son las siguientes: Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, Energía Argentina Sociedad Anónima, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Intercargo SAU. También se establece la enajenación parcial de 2 firmas, Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. Y se establece una lista de empresas a ser concesionadas a firmas privadas. Ellas son AISA, Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, llamada comúnmente SOFSE, Corredores Viales Sociedad Anónima. También se establece un muy dudoso, muy generoso sistema o régimen de inversiones con generosísimos beneficios fiscales impositivos que serán soportados por nosotros los contribuyentes, y también beneficios de tipos aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que se superen en $200 millones. Sobre estos aspectos en particulares, en otra entrega de este programa lo desarrollaremos con más detalle y de acuerdo a cómo vaya quedando la norma, si es que queda. En cuanto al empleo público, se prevé también el achicamiento del Estado con la reducción del empleo público con pase a disponibilidad por hasta 1 año de los trabajadores que queden afuera de aquellas reestructuraciones que se hagan en el Estado. Por lo tanto, y en la misma línea que venimos diciendo, en síntesis, la nueva ley parece muy generosa para los sectores del capital y de alta renta y muy injusto para el sector laboral y de jubilados, ya que, por ejemplo, baja impuestos patrimoniales, plantea un generoso blanqueo y, por otro lado, cercena la posibilidad de que los futuros jubilados puedan jubilarse o tengan más lejos en el tiempo el alcance de la jubilación ordinaria, ¿no es cierto? Más allá que restablece el impuesto a las ganancias, y a esto hay que sumarle las famosas 10 medidas que se dictaron el 12 de diciembre de 2023, en el que se generó un fuerte efecto de licuación de ingresos reales de trabajadores jubilados y pensionados. Y esto es lo que tenemos hasta ahora. Un sistema muy injusto porque fíjese usted que por un lado una empresa que evadió impuestos, sobre todo cargas sociales, ahora tranquilamente puede regularizar su situación a partir de un blanqueo. Pero aquel trabajador que no pudo tener los aportes correspondientes y por ley porque su empleador evadió, no puede jubilarse en tiempo y forma porque la legislación le cercena el derecho. O sea, más que un sistema de Robin Hood, es un sistema de Hood Robin, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos hasta el momento. Sin más, espero que haya sido de utilidad esta charla que hemos tenido, esta entrega que hemos tenido en estos 2 programas. Sé que por ahí la exposición de este temario ha sido bastante complejo, bastante técnico. Hemos tratado de hacerlo lo más simple, lo más transparente posible. Desde ya usted puede tranquilamente detener la pantalla y ver con más detalle lo que dice la normativa. Y si usted lo desea, puede descargar los 2 PowerPoint de este programa y del anterior para su mejor información. Una vez más, muchas gracias a todos, a la gente del canal TLV1 por la paciencia que se me ha dispensado y nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Hasta la próxima.